Bienvenidos a nuestro canal de audiohistorias. Suscríbete y deja tu like para no perderte ninguna historia. Que disfrutes la historia. Después de nuestra cena de Navidad, noté que mi tarjeta había sido cargada por todos los regalos. Papá dijo, votamos. Tú no tienes hijos, así que debes pagar por los que sí los tienen. Temblando, tomé mi teléfono y dije, entonces les va a encantar lo que viene después. Él se rió. Al día siguiente, mi teléfono explotó con 53 llamadas perdidas. Mis primos gritaban, mi mamá rogaba y mi papá casi lloraba, suplicándome que me detuviera. Pero yo solo dije, deben estar bromeando. Mi mano con el tenedor se quedó suspendida en el aire. Acababa de revisar mi teléfono debajo de la mesa. Al principio, pensé que era algún tipo de error. Por la mañana, se habían cargado 13.642 pesos a mi tarjeta. Pero luego vi el desglose. Tiendas departamentales, cadenas de jugueterías, tiendas de regalos en línea. Cada uno de los regalos. ¿Quién hizo esto?, pregunté en voz baja, mi voz cortando el ruido de fondo del papel de regalo rasgado y los desganados villancicos. Mi papá apartó la vista de su copa de vino con demasiada indiferencia, como si le hubiera preguntado si el pavo estaba seco. Votamos, dijo con la cara seria. Tú no tienes hijos, así que debes pagar por los que sí los tienen. Parpadeé. Se suponía que eso debía tener sentido. Continuó, como si explicara el pronóstico del tiempo. Tú no tienes hijos. El resto de nosotros sí. Así que decidimos que sería justo que tú cubrieras los regalos de los pequeños. Lo miré a él, luego a mi mamá, que rápidamente bajó la vista a su plato. Mi hermana bebía su vino mientras sus gemelos destrozaban cajas de Lego por las que, resultó, yo había pagado. Mi primo Mark se encogió de hombros con incomodidad, como si supiera que estaba mal pero no fuera a defenderme. Usaron mi tarjeta sin permiso, dije. Simplemente decidieron que yo pagaría por todo porque estoy soltero. Siempre dices que no te importa ayudar, murmuró mi mamá. Ayudar, repetí, casi riendo. Ayudar es cuando te lo piden. Esto fue una conspiración. No te alteres, se encogió de hombros mi papá. Es solo dinero. Tienes mucho. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía entender las palabras a través del zumbido en mis oídos. Miré a las 12 personas en la mesa. La mitad de ellos no me había hablado en todo el año, a menos que necesitaran un favor. Y ahora, habían acordado en silencio que yo debía pagar por su Navidad como una especie de impuesto por no tener hijos. Son increíbles, dije, levantándome. Siéntate, espetó uno de mis primos. No arruines la fiesta de los niños. No te preocupes, respondí, sacando mi teléfono del bolsillo. No voy a arruinar el ambiente. Voy a terminar este espectáculo. ¿Qué quieres decir?, preguntó mi papá, frunciendo el ceño. Lo miré directamente a los ojos. Significa que te va a encantar lo que viene después. Él realmente se rió. Se rió como si estuviera fanfarroneando, como si fuera demasiado blando para hacer finalmente lo que debería haber hecho hace años. Pero al día siguiente no se estaba riendo, porque al día siguiente mi teléfono estaba explotando. 53 llamadas perdidas. Mi primo gritando, mi mamá rogando. Mi padre, sí, incluso él, suplicando que me detuviera. Pero para entonces, ya había presionado enviar y no había vuelta atrás. Uno no se despierta una mañana con la repentina revelación de que para su familia no es más que una cartera. No, es algo que sucede lentamente, en silencio, como una fuga de agua bajo el piso. Solo notas la podredumbre cuando la casa ya comienza a derrumbarse. Comenzó hace años, después de la universidad. Conseguí un trabajo en tecnología. Nada espectacular, solo un puesto estable, seguro médico y un sueldo fijo. Mi hermana quedó embarazada a los 23 y volvió a casa de mis padres. Mi primo Isen abandonó la escuela de posgrado para encontrarse a sí mismo durante 7 años. Mis padres decían que eran tiempos difíciles para todos y que yo era el que lo había logrado. Así lo llamaban. A ti te va bien. No necesitas mucho.
Mamá siempre lo decía con una suave sonrisa condescendiente. Eres afortunado. Eso significa que tienes que compartir esa suerte, agregó mi tía una vez, mientras aceptaba un cheque mío para pagar el alquiler de su hijo. Al principio, eran cosas pequeñas. Útiles escolares para los niños, dinero para gasolina para que alguien pudiera llegar a una entrevista de trabajo, contribuir para el regalo de alguien para el que ni siquiera me preguntaron. Pero se convirtió en un patrón. Cuando mi hermano Leo perdió su trabajo, pagué su alquiler durante meses. Cuando mi prima Choe decidió iniciar una pequeña empresa, le pagué su Shopify y su primer inventario. Vendió 2 artículos y nunca más se volvió a mencionar. Cuando el tío Robert tuvo un susto de salud y no tenía seguro, ¿adivinen quién pagó la cuenta? Exacto, y no me quejaba. No al principio. Me decía a mí mismo que esto es lo que hacen las familias. Pero aquí está el detalle. Las familias no te apuñalan y luego te agradecen por sangrar. Me desangraron y yo los dejé. Y la peor parte era que actuaban como si me estuvieran haciendo un favor. Te hace sentir bien ayudar. Tu nombre estaba en la tarjeta de parte de todos. Es un buen gesto. No seas tan tenso. Somos familia. Nadie nunca dijo gracias. Ni una sola vez. Y no se trataba solo del dinero. Era el tiempo, la energía, la atención, el trabajo emocional. Yo era el niñero por defecto, el contacto de emergencia, la persona a la que llamar cuando las cosas se ponían difíciles. Una víspera de Navidad, tenía una gripe terrible y le envié un mensaje a mi mamá diciendo que no podría ir. Ella respondió, oh, bueno, pero aún puedes enviar los regalos por mensajería. Los niños cuentan contigo. Recuerdo estar sentado en el suelo de mi baño, envuelto en una manta, con la fiebre pulsando en mi cabeza, pensando, ¿cómo es que solo existo para ellos cuando hay una factura que pagar? Pero el verdadero punto de quiebre ocurrió 3 meses antes de esa fatídica cena de Navidad. Llevé a mi sobrina a una librería. Elige lo que quieras, le dije. $50 después, tenía material de arte, libros de tapa dura y un perezoso de peluche gigante al que llamó Slampy. Estaba emocionada y yo también estaba feliz, hasta que la llevé a casa. ¿De dónde salió Slampy?, preguntó mi hermana. Sonreí. La dejé elegirlo hoy. Mi hermana frunció el ceño. La estás malcriando. ¿Crees que eres el tío genial solo porque tienes dinero para gastar? Parpadeé. ¿Qué?, pregunté. Honestamente, se burló, tal vez deberías gastar menos en juguetes y más en desarrollar una personalidad. Eso dolió de una manera tan aguda que casi me hizo reír. Acababa de pasar mi fin de semana con su hija. Tiempo que podría haber pasado relajándome, en una cita, viviendo mi propia vida, y en lugar de un gracias, recibí un insulto. Como si mi voluntad de ayudar me hiciera patético. Ahí fue cuando la máscara se cayó. No la de ella, la mía. Los vi por lo que eran. Tomadores, disfrazados de parientes. Maestros de la culpa. Nunca me habían respetado. Ni siquiera les caía particularmente bien. No era un miembro de la familia. Era una línea de financiamiento. Llegó diciembre. La planificación de la Navidad comenzó en el chat familiar a mediados de noviembre. Por supuesto, la expectativa era que yo volvería a ser el Santa Claus de los niños, el que tenía el límite de crédito. Esta vez estaba listo para decir que no. Realmente lo estaba. Pero entonces mi padre me envió un mensaje privado. Realmente eres bueno en esto. ¿Por qué no te encargas de los regalos de nuevo este año? Te pagaremos después. Todavía no me había pagado lo del año pasado, ni lo del anterior. Así que mi respuesta fue breve y fría. Solo si acordamos de antemano quién paga qué. Leyó el mensaje y no respondió durante 3 semanas. Pensé que tal vez habían captado la indirecta. Estaba equivocado. Habían usado mi tarjeta de respaldo, la que le di a mi mamá hace años para emergencias. Ella todavía tenía el número. Y a juzgar por el estado de cuenta, lo había compartido. Había cargos de 5 tiendas diferentes. Ninguna de ellas en su ciudad.
Ella no había comprado nada. Ellos lo habían hecho. Todos ellos. Y cuando lo saqué a relucir en la cena, se rieron. Sí, se rieron. Mi padre dijo, votamos. Tú no tienes hijos, así que pagas por los que sí los tienen. Dicho como si fuera justo, como si fuera una democracia, como si yo hubiera tenido un voto. Y en ese momento, me di cuenta de que realmente lo creían. Creían que mi propósito era aliviar sus cargas. Que mi falta de hijos significaba que debía pagar un impuesto para aquellos con familias reales. Que mi vida, mi paz, mi tiempo, mis finanzas, no importaban tanto como las suyas. Y cuando me levanté de esa mesa y dije, les va a encantar lo que viene después, nadie se inmutó. Mi padre se rió, porque a sus ojos, yo siempre estaba fanfarroneando. Siempre lo había hecho. Apenas dormí esa noche. No por culpa, ya había superado esa etapa, pero aún no había llegado a la paz. Me quedé despierto en la oscuridad, repasando cada insulto, cada expectativa no expresada, cada vez que me hicieron sentir pequeño porque no tenía lo que ellos tenían, hijos, caos, una vida real. De alguna manera, eso los hacía nobles, elevados, y a mí, prescindible. Pero cuando salió el sol, proyectando una luz naranja pálida en el techo de mi habitación, algo había cambiado. La incertidumbre que me había mantenido prisionero se había ido, como si un veneno hubiera sido drenado de mí. Y en su lugar no solo había ira. Había claridad. Querían jugar a la democracia. Bien, hablemos de democracia. Abrí mi computadora portátil y escribí un encabezado de correo electrónico, cambio en las contribuciones familiares, con efecto inmediato. Y luego lo redacté. Estoy retirando oficialmente todo el apoyo financiero relacionado con nuestra familia extendida. Esto incluye, pero no se limita a, regalos de Navidad, regalos de cumpleaños, tanto para niños como para adultos, cuotas escolares, ayuda con la hipoteca, transferencias de Venmo de emergencia. Facturas del veterinario, reparaciones de automóviles y suscripciones a Disney y... Si ya han utilizado mis tarjetas, esperen una solicitud de devolución de cargo. Si han guardado o compartido mi información de pago sin mi consentimiento, esperen consecuencias legales. Ustedes votaron. Ahora yo voto. Feliz Navidad del que no tiene hijos. Y ahí fue donde cometí el pecado imperdonable a sus ojos. Le di a enviar a todos, mis padres, mi hermana, mis 6 primos, incluso la tía abuela que todavía cree que le debo algo por cuidarme cuando tenía 4 años. Después de eso, simplemente apagué mi teléfono. Les tomó exactamente 7 horas y 16 minutos darse cuenta. Cuando lo volví a encender, prácticamente detonó en mi mano como una granada. 53 llamadas perdidas, docenas de textos, mensajes de voz de parientes llorando. Amenazas de primos de demandarme por angustia emocional. Un mensaje de mi mamá que comenzaba con estoy desconsolada y terminaba con esto es más que una decepción. Mi papá llamó 12 veces. Su último mensaje de voz fue una sola frase. Por el amor de Dios, no hagas esto. Pero ya era demasiado tarde, porque para cuando se dieron cuenta de lo que quería decir con devolución de cargo, ya había hablado con mi banco. El reclamo por fraude fue aprobado. Más de 13,600 pesos en cargos no autorizados. Las casas de ensueño de Barbie y los rifles de aire comprimido fueron cancelados. Los iPads de Navidad fueron devueltos. Las cajas fueron reempacadas. Y la cereza del pastel, congelé la tarjeta de emergencia. Así que cuando mi prima Choe intentó registrarse en un hotel esa noche, su tarjeta fue rechazada 2 veces. Las consecuencias fueron nucleares. Al día siguiente, mi tío me llamó, uno de los pocos que nunca me pidió dinero, pero que tampoco se opuso cuando otros lo hicieron. Su voz era baja, avergonzada. Tu mamá está llorando. Dice que arruinaste la Navidad. No vacilé. No. Ellos la arruinaron en el momento en que hicieron la transacción. Hubo una pausa. Simplemente no se lo esperaban. No, respondí. Tomaron una decisión. Hay una diferencia. Otra pausa. ¿Realmente recuperaste el dinero? Ya lo hice.
Él suspiró. Bueno, no puedo decir que no se lo merecieran. Luego colgó. Esa fue la última comunicación civilizada que recibí en días. La verdadera confrontación ocurrió 3 días después. Llegué a casa del trabajo y los encontré en mi porche delantero. Mamá, papá y mi hermana Megan, con los rostros contraídos y los brazos cruzados, como si hubieran estado masticando ácido de batería. ¿Podemos hablar?, preguntó mi mamá, su voz temblorosa. Abrí la puerta y dije con calma, hablen. No queríamos que las cosas llegaran a esto, comenzó rápidamente. Solo pensamos. Que me callaría y pagaría, terminé. Que sonreiría dulcemente como siempre y diría, claro, róbenme hasta dejarme ciego, pero hagámoslo con ponche de huevo. Mi papá intervino. Hijo, no convirtamos esto en una guerra. Somos familia. Me reía a carcajadas. Ustedes declararon la guerra en el segundo que usaron mi tarjeta sin permiso y lo llamaron una votación. Eso no es familia, es traición. Megan puso los ojos en blanco. Oh, por Dios, ¿sigues con eso? Actúas como si hubiéramos vaciado tus cuentas bancarias. Pagué tu auto el verano pasado, le espeté. Porque no podía ir al trabajo con el parabrisas roto, replicó ella. ¿Y prometiste pagarme? Ella resopló. Ganas un sueldo de 6 cifras. Lo superarás. Exactamente, dije, acercándome. Por eso esto termina ahora. Todos ustedes me tratan como un cajero automático que ocasionalmente trae una cacerola a las reuniones. Los ojos de mi mamá se llenaron de lágrimas. Solo queríamos darles a los niños una buena Navidad. Así que está bien robarme a mí, respondí. Papá dio un paso adelante. Suficiente. Esto ha ido demasiado lejos. Tienes que arreglarlo. Cancela las devoluciones de cargo ahora. Lo miré fijamente y no dije nada. Entonces cambió de táctica. Piensa en cómo se ve esto. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué le diste la espalda a tu familia por un par de juguetes? Ni siquiera parpadeé. No, quiero que la gente diga que finalmente me creció la columna vertebral. Y luego dije la única frase que hizo que mi mamá jadeara, que Megan gritara y que mi padre se pusiera blanco como un lienzo. He terminado con ustedes. Ya bloqueé sus números y este fin de semana me mudo a otro estado. El silencio fue delicioso. Abrí la puerta. Ahora, fuera de mi porche. Las primeras 48 horas después de esa escena fueron de un silencio absoluto. Y, honestamente, fue maravilloso. Sin llamadas, sin mensajes pasivo-agresivos. Sin bombas de culpa disfrazadas de preocupación familiar. Por primera vez en años, podía respirar. Me senté en el suelo de mi sala con una taza de café de la cafetería de la esquina y un solo pensamiento, ya no cargo a nadie. Nadie esperaba que yo pagara, rescatara o arreglara. Era paz. Pero conocía a mi familia. No se rinden tan fácilmente, especialmente cuando pierden a su donante favorito. Al tercer día, comenzaron a arrastrarse de vuelta, usando el único lenguaje que conocían, la manipulación. Tal vez deberíamos hablar de esto como adultos. Tu mamá está enferma de estrés. ¿Estás feliz ahora? Los niños preguntan dónde está su tío fantasma. Leí los mensajes y no respondí, porque sabía que ninguno de ellos me extrañaba a mí. Extrañaban lo que yo les daba. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Un mensaje de mi primo Isen. La regué. ¿Podemos hablar? No respondí. Una hora después, estaba en mi puerta, y no se veía como siempre, ni con sudadera, ni adormilado, ni con esa sonrisa amarga. Estaba afeitado, peinado, con un blazer y un reloj, como si estuviera interpretando el papel de hermano reformado. Me inscribí en un curso en línea, dijo. Marketing. Estoy trabajando con un amigo. Empezando algo. Me quedé en silencio. Estaba celoso de ti, dijo después de una pausa. Por eso me desquité contigo. Tenías tu vida en orden. Sin caos, sin hijos, sin el ruido constante. Y lo odiaba. Incliné la cabeza.
¿Estás aquí por dinero? No, dijo rápidamente. Estoy aquí para decirte que ya no soy tu problema. Y por un segundo, le creí. Se fue. 30 minutos después, recibí una alerta de mi banco. Intento de restablecimiento de acceso a la cuenta. ¿Adivinen de quién? Isen. No había cambiado. Estaba actuando. No había venido a disculparse. Había venido a ver si todavía me creía sus lágrimas. Bloqueé todas las contraseñas, congelé la tarjeta de respaldo, notifiqué al banco nuevamente. Esa fue la última vez que alguien de mi familia se acercó a mi vida. Y luego, llegó la libertad. Rompí mi contrato de arrendamiento. Encontré un trabajo en otro estado. Mejor sueldo. Apartamento nuevo. Ni un solo pariente en un radio de 400 millas. Pero esa no fue la mejor parte. No fue el trabajo, ni el nuevo comienzo. La mejor parte fue un mensaje de Jessica, la esposa de Isen. Vi lo que hizo. Le pedí el divorcio. Gracias. Fuiste el único que realmente ayudó. Y eso me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella lo había sabido todo el tiempo, lo que estaba pasando, pero se había quedado callada. Y de repente me di cuenta de que tal vez mi decisión no fue solo una victoria personal. Tal vez mi decisión le dio a alguien más el valor para hacer lo mismo. Antes de irme de la ciudad, dejé un último mensaje en el chat grupal familiar. Lo renombré, este banco está cerrado permanentemente. Intenten con el amor en su lugar. Luego presioné salir del grupo. Mientras me alejaba, con el auto lleno de cajas hasta el techo y la música a todo volumen, sonreí. Estaba solo. Pero por primera vez, no se sentía como un castigo. Se sentía como libertad. Es curioso lo silencioso que se vuelve tu mundo cuando las personas que nunca te escucharon realmente se van. Me mudé a otro estado, cambié mi número, bloqueé a todos, y el silencio no era soledad. Era paz. Una paz pura, rica y hermosa. No más mensajes de oye, ¿puedes cubrir el alquiler este mes? No más viajes de culpa disfrazados de falsa preocupación. No más llamadas de personas cuyos nombres solo aparecían cuando había una factura adjunta. Se habían ido. No, no se habían ido. Los había cortado. Por primera vez en mi vida adulta, no estaba financieramente atado a la supervivencia de nadie más. Y estaba sobreviviendo, por primera vez, bajo mis propios términos. Conseguí un apartamento nuevo. Nada lujoso, pero era mío. Mis reglas, mi presupuesto. Mi refrigerador solo tenía la comida que a mí me gustaba. La primera noche en mi nuevo lugar, puse mi teléfono en no molestar. No porque esperara que alguien llamara, sino porque finalmente entendí que nadie lo haría. Y eso estaba bien. Y déjenme decirles, hay una curación particular que viene en el silencio cuando no tienes que explicar, no tienes que justificar, no tienes que preguntarte una y otra vez, ¿estoy siendo demasiado duro? No, no estás siendo duro, estás siendo libre. Claro, lo intentaron. Números nuevos, mensajes de voz desde contactos bloqueados, incluso una cuenta falsa de Instagram que me envió un mensaje, vuelve a casa, somos familia. Basta. Me reí. Basta es lo que dije cuando votaron para robarme y se rieron en mi cara. Basta es lo que dije cuando mi padre dijo que yo debía más porque no tenía hijos. Basta es lo que dije cuando mi primo, después de todo eso, intentó hackear mi cuenta bancaria de todos modos. Pero basta es diferente ahora. Ya no es una petición. Es un límite. ¿Y saben qué? Es un límite que nunca volverán a cruzar. Empecé a ir a terapia. Le conté a mi terapeuta toda la historia. Ella no parpadeó, solo asintió y dijo, fuiste condicionado a creer que el amor es algo que se gana con el sacrificio. Esa frase se quedó conmigo, porque era verdad. Me hicieron creer que si no estaba dando, no valía nada. Que si no estaba pagando, no era parte de la familia. Que a menos que estuviera sacrificando algo, dinero, tiempo, paz, ni siquiera fingirían quererme. Eso no es familia. No es cuidado, es control. Y escapé.
Ahora la gente me pregunta, ¿te arrepientes de haberlos cortado? No, ni por un segundo. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Me arrepiento de cada fiesta de cumpleaños que pagué a la que ni siquiera fui invitado. De cada plan que cancelé para poder cubrir la factura de electricidad de otra persona. De recordar los cumpleaños de todos los hijos de mis primos mientras ellos olvidaban el mío cada año. Me arrepiento de haberles permitido hacerme sentir que yo era el egoísta. No, ni siquiera me estremezco cuando pienso en ellos. Ellos tomaron su decisión cuando decidieron que yo era útil, no amado. Ellos votaron. Y luego, yo voté. Una decisión unánime de cortar. Pero lo que no esperaban era que yo estaría mejor sin ellos. Desde que dejé de ser su rehén emocional y financiero, mi vida ha florecido. Recibí un ascenso. Empecé a viajar. Estoy saliendo con alguien que no quiere nada de mí excepto mi tiempo y mi honestidad. Estoy redescubriendo pasatiempos que abandoné en la búsqueda de su aprobación. He vuelto a la fotografía. Estoy aprendiendo a cocinar comidas reales, no solo a comer comida para llevar sobre mi escritorio a medianoche mientras pago el alquiler de otra persona. Adopté un perro, lo llamé Balance. Es tranquilo, leal y no exige nada de mí excepto amor, lo cual, honestamente, es más de lo que puedo decir de la mayoría de mis parientes de sangre. Y justo cuando pensaba que la historia había terminado, recibí un mensaje de un número desconocido. Ya no está. Nos vamos a divorciar. Quería que lo supieras. Era Jessica, la ahora exesposa de Isen. Finalmente se había ido. Parece que la pequeña transformación de mi primo tenía fecha de caducidad. Más tarde me contó que él había vuelto a caer, perdió su trabajo, empezó a beber, despilfarró lo poco que quedaba. Se enteró de que él, incluso después de ser descubierto, había seguido intentando usar mi antigua información bancaria. Fuiste el único que lo vio claramente, dijo ella. No te creí entonces. Te creo ahora. Y entonces me di cuenta. No se trataba solo de cortarlos. Se trataba de negarse a vivir en su engaño. A veces, cuando te alejas, no solo te salvas a ti mismo. Iluminas un camino para que alguien más finalmente vea la verdad. No perdí una familia. Me liberé de un fraude. Así que ahora, cuando la gente pregunta, ¿qué pasó con tu familia? Sonrío y digo, solía pagar por su Navidad. Ahora, me he convertido en mi propia salvación.